¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mira, me he leído un libro que me ha encantado. Ya la portada atrapa, me gustan los autores que eligen portadas atrayentes porque el primer, la primera toma de fuego con los lectores es la portada. Si no hay una portada atractiva, un lector nunca se va a acercar a un libro. Así que gracias, Román Bailón, por habernos regalado tu presencia como escritor, tu talento aquí y tu confianza en Editorial Círculo Rojo. De haber tenido que escoger entre mis conocimientos de la época a alguien para que protagonizase las peripecias vividas por el personaje central de este libro, la última persona en quien hubiese pensado era Abdelkebir Gandul. No se trata de poder participar o no en aventuras extraordinarias, pero el Gandul que yo conocí y con el que trabajé durante 3 años no me pareció, por el tipo de ocupación que desempeñó en su anterior empleo y la vida perfectamente estructurada en la que se desenvolvía, la persona capaz de pasar por todas las vicisitudes que poblaron su existencia desde el día en que literalmente todo su mundo se vino abajo hasta el momento en el que comenzó su andadura laboral entre nosotros. Fue solo entonces cuando pudo instalarse en una realidad cotidiana más acorde con su personalidad y llevar una existencia amable sin que le pasaran factura las complicadas situaciones vividas hasta entonces, cuando, después de muchos años sin tener noticias suyas, pude hablar con él y me dio a conocer detalles de su historia y de cómo se enfrentó a las duras peripecias a las que se vio sometido. Hube de reafirmarme en la impresión que había tenido tiempo atrás cuando trabajé con él. Son las personas como Gandul quienes te reconcilian con el género humano. No lo he dicho antes, pero la ilustración de la cubierta es de Sabine Agenauer. De verdad, enhorabuena. Por el contenido, por la estética y por el buen gusto y el buen saber y el buen hacer de Ramón Bailón Arenas, el autor del libro. Dice que después de haberse dedicado al teatro mientras estudiaba, durante los primeros 20 años de su vida, en detrimento de otras actividades como los deportes, la vida social, etc., llegó a la conclusión de que quería formar una familia, aspiración que arraigó en sí al enamorarse profundamente de su entonces novia y hoy su mujer. Tener hijos y darles un mínimo de seguridad debía dedicarle a algo más práctico, aunque menos poético. Esta decisión se reafirmó al observar cómo se desenvolvían económicamente sus colegas de la farándula. Fue a partir de ese momento cuando Ramón Bailón comenzó su formación en el ámbito comercial y en gestión de empresas de la mano de los responsables en España del grupo norteamericano NCH, y a ellos les debe la formación recibida, que ha sido la base de todo su quehacer posterior. Comenzó en Marruecos su actividad pesquera después de dejar el sector de los productos químicos, y esta le llevó a otros países como Senegal, Guinea Conakry, Gabón, Mauritania, Cabo Verde, los Congos y finalmente Angola, donde complementó la pesca con otras actividades comerciales. Al poco tiempo de llegar a Angola, abandonó el oficio de armador, en el que siempre se sintió un cuerpo extraño, aunque tal vez sería más justo decir que fue el propio oficio el que le abandonó a él. Hay que tener en cuenta, habiendo nacido en Madrid, que sus conocimientos en cuestiones marineras se reducían a los que se derivaban de sus paseos en barca por el lago de la casa de campo y el estanque del Retiro. Desde entonces y hasta ahora ha puesto en marcha diversos proyectos empresariales, muchos de los cuales tuvieron una vida efímera. Algunos, por fortuna, se han consolidado y gracias a ello ha podido vivir, y lo que considera muy importante, ha acumulado experiencia en diversas materias, así como una amplia red de relaciones personales que representan, después de su familia, su patrimonio más preciado. Sus conocimientos, especialmente los africanos, adquiridos durante esos años, constituyen el acervo sobre el que se basan sus escritos. Hasta el momento, el presente libro, junto con el publicado en 2020, constituyen la totalidad de su obra, que espera seguir ampliando siempre que la memoria no le falle. Y ojalá sea así, porque yo he disfrutado muchísimo de esta lectura, de una novela estructurada en capítulos extensos que funcionan casi como relatos independientes, como una unidad de acción clara, siempre al servicio de una narrativa global. ¿Y qué es este libro? ¿Qué esconde este libro? Gandul. Una novela, permíteme la palabra, monumental, tanto por su extensión como por su ambición narrativa. A lo largo de sus más de 300 páginas, Román Bailón reconstruye la vida de Abdelkebir Gandul, un personaje complejo
cuya existencia se entrelaza con los avatares históricos y sociales de Marruecos durante el siglo XX. Todo comienza como un relato de memoria, una excusa literaria basada en un reencuentro entre el narrador y un viejo amigo marroquí, pero rápidamente se transforma en una epopeya familiar, un relato coral y profundamente humano sobre la dignidad, la pobreza, la religión, la ambición y el peso de la traición. Aunque formalmente es una novela, creo que Gandul respira como una crónica oral y tiene mucho de testimonio colectivo. Creo que es un libro para disfrutarlo, para no leerlo con prisa, porque exige tiempo, atención y sensibilidad. Pero si entregáis esas tres cosas, os vais a llevar a cambio una historia rica y profundamente reveladora que no vais a olvidar. La narración me gusta cómo está proyectada, tercera persona, omnisciente, que permite moverse con libertad entre escenas, época y personajes sin perder la coherencia ni la conexión emocional. Estilo sobrio pero no seco, irónico pero nunca cínico, una voz narrativa bien trabajada que oscila entre la compasión, la ironía y la crítica, sobre todo cuando se detiene en la figura, por ejemplo, del padre de Abdelkebir, Hussein, un personaje tragicómico que representa la contradicción entre el dogma y, si me lo permitís, si me lo permite el autor, la ineptitud. La novela está marcada por una oralidad palpable, los diálogos son muy creíbles, naturales y vivos, se nota la experiencia del autor, se nota que ha vivido muchas de estas conversaciones, muchas de estas situaciones que plasma en el libro. Creo, yo he sentido así en muchas ocasiones, es como si estuviera escuchando una historia contada al calor de un té de menta, con pausas, digresiones, exageraciones e incluso ironía. Los capítulos están repletos de escenas minuciosamente descritas y el ritmo, que insisto, es pausado, nunca resulta lento, gracias a que la estructura está muy bien dosificada. Cada episodio avanza la historia, aporta contexto y revela una capa más del carácter de sus protagonistas y sobre todo porque está magistralmente escrito. Destaca la capacidad del autor para alternar registros. Puede ser conmovedor en una escena de duelo y pocas páginas después, sarcástico al retratar la pasibilidad de los líderes religiosos o la miseria moral de los burócratas. Aquí, en el corazón de Gandul, laten numerosos temas, todos interconectados y todos tratados con hondura. La tradición frente al cambio, la historia familiar de Gandul es también la historia del Marruecos que lucha por dejar atrás un modelo social anclado en el patriarcado, la superstición religiosa y la pobreza heredada. Abdelkebir encarna esa tensión, desea el futuro distinto, pero debe cargar con la mochila del pasado. El peso de la herencia, tanto la real como la imaginada, el abuelo de Abdelaziz, patriarca fundador, es una figura casi mítica que simboliza la sabiduría popular y la astucia. Su legado, más moral que material, vertebra gran parte de este relato. El contraste entre lo que la familia cree que ha heredado y lo que realmente hereda es una metáfora brutal sobre las ilusiones rotas. Se habla de religión, hipocresía y fe auténtica a través del personaje de Hussein, el padre de Abdelkebir. La novela plantea una crítica sutil pero persistente a la religiosidad hueca, usada como escudo para ocultar la cobardía, la mediocridad y la falta de compromiso real con la comunidad. Se habla de catástrofe y de resistencia. El terremoto de Agadir, el episodio creo que central de la novela, es descrito con una crudeza impactante. Más allá del desastre físico, se muestra como un catalizador que pone a prueba la verdadera fuerza moral de los personajes. La reconstrucción física y emocional ocupa un tramo importante del libro. Y también se habla de migración interior, de búsqueda de futuro. El viaje a Casablanca, que ocupa la última parte del relato, va más allá de un desplazamiento geográfico. Es la representación de una ruptura entre generaciones, de una fuga simbólica de todo lo que ata al protagonista a un destino escrito. Los personajes están muy bien detallados. El protagonista, Gandul, su evolución de joven desorientado, adulto lúcido y determinado está llena de matices. Su escepticismo religioso, su conciencia social y su deseo de labrarse un futuro mejor lo convierten en un personaje con el que es fácil empatizar, incluso en sus contradicciones. Hussein, su padre, el contrapunto perfecto, holgazán, contradictorio, autoritario, cobarde. Es una figura tragicómica que resume la decadencia de una generación incapaz de liderar con ejemplo. Su obsesión con la oración y su incapacidad para madurar lo convierten en una figura tan risible como patética. Sin embargo, Takama, la madre, dura, ambiciosa, obstinada, su visión del mundo está dominada por el cálculo, el sentido práctico y el deseo de ascenso social. Su instinto maternal convive con una visión muy fría del porvenir familiar. El abuelo, fallecido, Abdelaziz,
habita en toda la novela como un referente. Es el símbolo de una época de astucia popular, de negocios informales y de autoridad sin imposición. Me gusta, como he dicho, que los capítulos actúen como casi relatos independientes. Por ejemplo, el episodio del terremoto creo que es uno de los más potentes y quizá el más visual de toda la novela. Cómo describe el autor el caos, los muertos, los rescates. Y lo que ocurre a posteriori está narrado con una mezcla de realismo seco y compasión que recuerda a las mejores crónicas de guerra. Me gusta mucho también la segunda parte de la historia, con una reconstrucción física y emocional, donde el protagonista toma conciencia de lo que es, de su realidad, y ahí lo dejo, no quiero hacer spoilers. Esta introspección culmina en una decisión casi épica, a la vez que desesperada. Me parece que la obra lanza mensajes interesantes, sin desvelar demasiado, como que la pobreza no es solo económica, sino también cultural y afectiva, como que la tradición, cuando se convierte en un lastre, puede ser tan destructiva como cualquier catástrofe natural, que la esperanza está en el movimiento, en el viaje y en la ruptura con lo conocido, y que la familia, pese a sus conflictos y miserias, sigue siendo el ancla emocional de quienes, como la protagonista, Gandul, aspiran a un cambio de destino. Creo que es una novela rica y profundamente humana. Ramón Bailón Arenas ha logrado construir un universo narrativo lleno de verdad, de dolor y de esperanza, con personajes memorables y una historia que, aunque situada en Marruecos, podría resonarnos en cualquier lugar del mundo donde la tradición, la pobreza y el deseo de cambio se entrecrucen. Me ha dejado huella. Es un libro que requiere pausa y tiempo, pero que la recompensa es grandiosa. Es un libro ideal para quienes disfrutan de la literatura, de las sagas familiares, de los retratos sociales bien armados y de personajes que van evolucionando con autenticidad. Lo he disfrutado mucho. Gracias, Román, por hacernos este regalo.